4, versículo 11. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Para saber, ¿algún invitado? ¿Alguien? ¿Somos todos de la casa? Allá, bueno, fuerte el aplauso, por favor, para todos los que nos visitan hoy. Bienvenidos. Y bueno, para los que nos miran a través de las redes, bienvenidos también a nuestra iglesia virtual, que es la otra iglesia que no conocemos. ¿Bien? Mirá lo que está a tu lado, decirle, tenés un montón de hermanos que no conoces. Hay un montón de gente que asiste a la iglesia y que está ahí compartiendo con nosotros y que no los vemos, pero son parte también de nuestra iglesia. Y es lo maravilloso de la tecnología, poder usarla y aprovecharla para que el evangelio pueda expandirse. Recuerdo una historia familiar, una historia de un pariente, de una persona que se fue a vivir lejos de su casa, a independizarse, no tan lejos, pero se fue a otra ciudad a independizarse y le fue mal. Y uno puede intentar hacer algo e irle mal. Entonces, esta persona vuelve a la casa de su padre. No es la historia del hijo pródigo, pero es parecida, ¿no? Vuelve a la casa de su padre, pero vuelve con un montón de deudas. O sea, prácticamente deudas que superaban sueldos de 2 o 3, 4, 5 años. O sea, una locura era la cantidad de dinero que esta persona debía por diferentes situaciones que le fueron pasando. Debía mucho. Y bueno, diferentes financieras que estaban hostigando a esta persona le dieron planes de pago, pero los planes de pago también eran complicados, eran difíciles. Así que esta persona vuelve a la casa de su padre prácticamente sin nada, sin trabajo, y consigue trabajo al poquito tiempo. Entonces su padre, para darle una mano, le dice, bueno, ¿cuánto estás ganando vos? Le dice, bueno, estoy ganando tanto. No alcanzaba en ese momento lo que ganaba el sueldo completo para cubrir un 10% de las cuotas que tenía que pagar mensuales. Entonces su padre le dice, bueno, yo te voy a prestar el resto de lo que te está faltando para que vos todos los meses puedas cumplir ese compromiso hasta finalmente cancelar la deuda. Obviamente le dio techo, le dio comida, le dio todo lo que necesitaba. Entonces la persona le dice, bueno, yo trabajo y traigo mi sueldo para eso, dice, pero yo necesito sacar tanto. Y le pregunta a su padre y le dice, ¿para qué necesitas sacar tanto? Yo estaba en esta conversación ahí escuchando ahí de balde. Y le dice, y para manejarme, para mis gastos, para las cosas que yo realmente necesito. Y le dice, ¿qué gastos? Le dice, ¿cuánto te sale el colectivo para ir a trabajar? En ese momento le salía 2,50. Le dice, bueno, vos vas a encontrar todos los días arriba de la mesa 2,50, que es todo lo que necesitas para ir a trabajar. Vas y volvés con eso y no necesitas más nada. El resto va a ser para que vos puedas pagar tus deudas. Y esta persona se enojó mucho, le dijo, no, porque es mi plata, porque es mi sueldo, porque yo me voy a manejar, porque yo me voy a arreglar y tengo otros gastos que tengo que cubrir. Bueno, esos gastos eran medio imprudentes los gastos en ese momento, ¿no? Maquillaje, ropa, un montón de cosas que no necesitaba, pero creía que necesitaba. La Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede no por lo que queremos, sino por lo que necesitamos, ¿no? Y yo me acordaba de esto, no para exponer a nadie, porque la situación de esta persona cambió radicalmente y hoy es una bendición cómo ha aprendido, cómo ha crecido, cómo se ha expandido. Pero yo me acordaba de esta situación y de ahí salió el título de la prédica, ¿no? Que es, con esto te alcanza. ¿Nunca les pasó de chicos de ir con las moneditas al kiosco y no saber cuánto es, pero tener las monedas y le preguntaban al kiosquero, ¿qué me alcanza con esto? ¿No? Con esto te alcanza. La Biblia dice que nuestro Padre nos provee todo lo que necesitamos, pero también un buen padre sabe poner límites y sabe enseñarnos también qué cosas en nuestra vida son realmente necesarias y cuáles no lo son. Yo creo que para tener éxito este año y cualquier otro año, es muy importante que vos y yo en nuestra vida podamos organizar nuestras prioridades. Una persona que no tiene bien las prioridades es una persona que no va a progresar ni a prosperar en ningún ámbito ni en ningún aspecto de su vida.
Recuerdo cuando nos íbamos a casar con la pastora, no teníamos absolutamente nada, entonces entramos a una casa de electrodomésticos carísima, ¿no? Como para hacer una lista de las cosas que necesitábamos, que no teníamos para comprar. Pero dijimos, bueno, por fe vamos a ver todo lo que necesitamos, pues no teníamos muebles, no teníamos absolutamente nada. Entonces le digo a mi esposa, fíjate cuáles son las prioridades, lo que más necesitamos. O sea, no teníamos cama, recién casado y sin cama era complicada la cosa, no, era prioridad. Y le digo, ¿cuáles son las prioridades? Y mi esposa me dice, el microondas, porque no sé cocinar, me dice. No, eso no, le digo. Tenemos que buscar otras prioridades, establecer otras prioridades. Bueno, fuimos aprendiendo, ¿no? De a poco. Hay gente que no prioriza la familia. Hay gente que no prioriza quizás el servicio a Dios. Hay gente que no prioriza el compromiso, que quizás que no tiene palabra, que no puede sostener la palabra, que no puede llegar temprano. Y todo eso es parte también de qué cosas estamos realmente priorizando en nuestra vida. Ahora, yo te quiero dar un consejo que no me pediste para este año, y es, tenemos que aprender a reconocer las cosas que vos y yo queremos manejar y no podemos manejar. Esta persona quería manejar su economía, pero no podía manejar su economía. Sin embargo, cuando tuvo un poquito, dijo, yo quiero seguir manejando lo que no pudo manejar hasta ahora. Usted tiene que reconocer qué actitudes en su vida no puede manejar. Usted tiene que reconocer con qué personas no puede estar porque no puede manejar esa situación. Usted tiene que reconocer los vicios, las situaciones que le hacen caer y aprender que no puede manejarlas. Y tienen que empezar a huir de eso. Yo he tenido que empezar a reconocer las cosas en mi vida que digo, con esto no puedo. Quizás sean cosas sencillas, quizás sean pavadas. A veces vienen hermanos a casa y me cargan porque me dicen, pastor, hay que arreglar eso. Es agarrar la pinza con esto. Sí, ya sé, pero yo pongo la pinza y el dedo en la pared. Porque reconozco que no sé manejar las herramientas y me cuesta. Y trato de aprender, ¿no? Pero uno tiene que aprender a reconocer las cosas que no puede manejar. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer las cosas que nos hacen mal y que no estamos pudiendo manejar, porque siempre creemos por una falsa fe. ¿Y por qué digo falsa fe? Porque creemos que podemos, y eso que creemos que podemos nos lleva a caer e inclusive a enterrarnos mucho más y peor de lo que estábamos. Y una vez que reconocemos las cosas que no podemos manejar, aprenda a soltar lo que no pudo manejar hasta ahora. Si no lo pudo manejar hasta ahora, escuchen lo que les voy a decir. Si no lo pudo manejar hasta ahora, no tenga fe de que lo va a poder manejar. Por lo menos hasta que Dios no intervenga en la situación y usted se sienta totalmente restaurado. Hablaba con una mujer que fue durante un tiempo muy adicta al juego y le costaba y peleó durante mucho tiempo con eso. Y por fe me decía, yo lo voy a manejar, yo lo voy a manejar. Y yo le decía, ¿vos necesitas ayuda? Y me decía, no, pastor, yo puedo manejarlo. Yo puedo manejarlo. Y al marido no se le ocurre mejor idea que cobrar más de $100.000 y dejar la cuenta al cuidado de su esposa. Cuando ya sabía que no podía manejar esa situación. Cuando fue a revisar la cuenta un año después, la cuenta estaba en saldo negativo. Más de $100.000, le había quedado debiendo inclusive al banco. Una locura, ¿no? A veces ponemos a manejar cosas en nuestra vida o ponemos nuestras decisiones donde no las tenemos que poner. A veces ponemos cosas al cuidado de los demás que no tenemos que poner al cuidado de los demás. Dice la Biblia que, por ejemplo, sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cuántas relaciones hay que fracasan por poner al cuidado tu corazón en manos de personas inestables y que no están bien? Por poner tus ahorros donde no los tenés que poner. Por poner las cosas que Dios te entrega, por no cuidar el ministerio que Dios te dio. Por no cuidar la familia que Dios te dio. ¿Cuántas cosas ponemos
al cuidado de quien no lo tenemos que poner. Y después terminamos quizás perjudicándonos. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, decía Pablo, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo quiero aclarar acá un término. Pablo está hablando de escasez y no de pobreza. La escasez y la pobreza son dos cosas totalmente diferentes. Que usted tenga escasez no significa que usted sea pobre. La escasez es una situación temporal. La escasez se puede dar a causa de una circunstancia, de una situación. A usted de repente lo estafaron, tuvo un mal negocio, hizo un mal negocio, de repente hubo una situación en el país que lo llevó a perder sus bienes, de repente hubo, no sé, una mala inversión, hubo alguien que te pidió y no te devolvió, te robaron. O sea, puede haber un montón de situaciones que te lleven quizás a estar en escasez. Ahora, la pobreza es algo totalmente diferente. La pobreza es una mentalidad. Y yo le voy a decir algo, de la mentalidad de pobreza no se sale con dinero. El pobre con dinero sigue siendo pobre, aunque tiene dinero. Y el pobre con dinero tarde o temprano va a perder su dinero porque vive con temor. Usted conoció personas que tienen dinero pero que viven teniendo miedo a la escasez. Viven guardando, viven acumulando por si se funde el país, por si entran a robar, por si hay saqueos. Y está bien que usted sea prevenido, pero una cosa es ser prevenido y otra cosa es ser paranoico. Cuando usted pasa a ser paranoico, usted tiene una mentalidad de pobreza. Yo conocí una persona de 86 años que vivía de lo peor, vivía con lo mínimo, vivía con casi nada. Apenas comía muy poco para no gastar, pero tenía millones de pesos guardados. Y yo le preguntaba para qué los guardaba, para qué acumulaba tanto, y me decía para el futuro. Y yo le decía, ¿qué futuro? Yo no sabía si cuando terminábamos los mates ya se moría la vieja y guardaba para el futuro. La mentalidad de pobreza es una mentalidad de que siempre me va a faltar, de que necesito. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que Pablo decía, he aprendido a vivir en la escasez, porque la escasez era un estado temporal. Ahora, yo aprendí algo sobre la escasez, y es que es el mayor precio de formación del cristiano. A veces creemos que la escasez es un castigo. A veces creemos que la escasez es algo por lo que Dios nos hace pasar. Pero la escasez en el cristiano es una prueba para la abundancia. Una persona que no sabe sobrevivir en la escasez, una persona que no se administra bien en la escasez, nunca va a tener abundancia. Algo que me sorprende de la parábola de los talentos, que todos la conocemos, que dice que el Señor repartió el talento a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y te voy a decir una difícil verdad por más que duela. Si vos hoy no tenés más, no es por el país, no es por los demás, no es por culpa de nadie, es porque no estás capacitado. Porque Dios te va a dar lo justo y lo necesario para que sobrevivas en la escasez y prepararte para la abundancia. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso el que espera tenerlo mucho para empezar a dar algo o hacer algo para Dios, ese mucho nunca llega. Nunca le alcanza. Cuando una persona no tiene la capacidad de administrarse con lo que Dios pone en sus manos, esa persona nunca va a prosperar. A veces, esto es importante que le voy a decir, porque a veces disfrazamos la capacidad de derrochar, la disfrazamos de fe. A veces derrochamos porque creemos que no va a faltar, porque tengo fe en el nombre de Jesús y porque
porque Dios me va a prosperar, y en realidad eso no es fe, eso es derroche. Y lo que le quiero enseñar es que parte de ese proceso durante la escasez es que usted aprenda que no tiene que derrochar. Y parece simple y parece sencillo, pero hay gente que toma el derroche muchas veces como sobreabundancia, como bendición de Dios, y después Dios no le da más cuando se acaba. Por eso hay gente que tuvo en algún momento, pensó que lo iba a sostener durante toda la vida y hoy no tiene. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Por sobreestimar de alguna manera lo que Dios de alguna manera pone en nuestras manos. La escasez es un proceso de formación para el cristiano. Por alguna razón, siempre solemos pedir más de lo que podemos administrar. Yo no sé por qué, pero siempre por alguna razón, siempre solemos pedirle al Señor más de lo que podemos administrar. Nos cuesta ser fieles en lo poco que Dios nos pide, pero le pedimos al Señor más. Yo le voy a decir algo, hoy viene filoso, pero siéntase ministrado con esto. ¿Saben quiénes son las personas que anhelan los ministerios más grandes y las cosas más grandes de parte de Dios? Los más vagos. Los que anhelan predicar, los que anhelan pastorado, los que anhelan ir a las naciones, son los que no se congregan cuando tienen la iglesia a 3 cuadras. Son los que no sirven en ningún lado. Son los que no se levantan temprano para orar. Son los que no diezman, son los que no ofrendan, pero le piden al Señor más. Señor, dame más. Y no podés con lo poco que Dios te da. No podés con lo poco que el Señor pone en tus manos. Mire, pastor, yo hoy no tengo para dar, pero cuando el Señor me dé, mentira. ¿Sabe cuántas personas conozco que le prometieron todo al Señor? Que le dijeron, no, cuando Dios me dé, que le hacen promesas, porque en medio de la necesidad somos todos creyentes. En medio de la necesidad somos todos santos, ¿verdad? ¿Saben cuántas personas le prometieron al Señor? Pero el Señor quiere que seas fiel hoy. Dios quiere que hoy puedas ser fiel en las pequeñas cosas que Él te está pidiendo. Él no te está pidiendo grandes cosas. A veces nos ponemos cuando comienza el año, sobre todo, esas metas que son imposibles de lograr. Pastor, yo sé que no estoy orando, pero a partir de ahora el día tiene 24 horas, yo 23 horas voy a orar y a los 5 minutos te quedas dormido. Y la primera semana ya dejaste el desafío. En lugar de orar 5 minutos, 10 minutos por día, voy a bajar 20 kilos, pastor. Voy a comer pasto todo el día, voy a parecer un conejo, un cobayo. Usted tiene un peso común sí, como un camión, le dijo, ¿no? Y nos ponemos esas metas que son imposibles. Y nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no somos fieles con nosotros mismos. ¿Por qué tenemos esa costumbre de mentirnos a nosotros? Si Dios te pide que comiences con lo poco, Dios te pide que puedas hacer pequeñas cosas, pequeños actos que nos vayan acercando a Él, pequeños momentos de oración, pequeños momentos de intimidad. A veces somos tan inestables. A veces oramos una semana, nos escuchamos 20 prédicas, nos leemos toda la Biblia y después por 2 o 3 meses no nos volvemos a arrodillar. ¿Y usted cree que eso es preferible a buscar al Señor quizás 5 o 10 minutos todos los días? Y entablar una relación con Él. No podemos establecer éxito en nuestra vida si no tenemos primeramente disciplina. ¿Y sabés qué te va a decir el Señor cuando le pidas más? Con esto te alcanza. Con lo que yo te di hoy, con esto te alcanza. El otro día hablábamos de la situación de Moisés. Moisés clamando al Señor por un milagro. Señor, ayúdame porque me persiguen los egipcios, porque el pueblo está murmurando. ¿Qué tienes en tu mano? Ya te di. Veíamos al profeta cuando le dice, van a venir a buscar a uno de mis hijos, le dice una mujer, porque tengo que pagar una deuda. Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? No, no tengo nada, tengo un poco de aceite. No es que no tenés nada. Tenés un poco de aceite. Y eso se multiplicó. Y en las manos del Señor lo poquito que tenés puede ser un montón.
No menosprecies ese negocio que tenés. No menosprecies esas herramientas de trabajo que tenés que quizás no sean las mejores. Ayer hablaba con un cliente, yo trabajo todo el día con la computadora y me decía, Ezequiel, ¿qué pasa que no te conectás? Y le decía, le estoy echando leña y carbón a la computadora para que arranque. No, pero gloria a Dios por mi computadora, la bendigo porque es mi herramienta de trabajo. Y hago cosas extraordinarias con una computadora que la usan para todo. La uso para mi casa, la uso para mi trabajo, la usan mis hijos, la usan los chicos de streaming, la usan todo, la computadora de todos es. Pero Dios bendice mi herramienta de trabajo. Dios bendice lo poco que puso en mis manos, yo lo hago rendir. Y sabes que cuando soy fiel con lo poco, el Señor me pone en lo mucho. Dice la Biblia, por si no conocen la historia, para resumirla, la historia de Obed-Edom, que era un simple campesino, una persona común y corriente, pero un día, por una situación extraordinaria, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, termina en su casa. Y este hombre la cuidó la presencia de Dios. La cuidó, estuvo ahí y dice que su casa fue bendecida, fue prosperada. Pero ¿saben qué es lo loco de todo esto? Que anteriormente el arca del pacto había estado con un sacerdote y no hubo ninguna novedad de lo que pasó ahí mientras el arca del pacto estuvo ahí. Y un día viene David a buscar el arca, viene con su cantidad, con su gran cantidad, con su ejército, con sus militares, con los salmistas, con los adoradores, viene a buscar el arca del pacto. ¿Y sabés qué hace? A Obed-Edom se lo lleva a él y a sus hijos como guardas del templo. Y era muy loco porque simples campesinos terminaron como guardas del templo, cuidando y guardando la presencia de Dios. ¿Pero sabés por qué? Porque supieron cuidar la presencia de Dios en su casa. Y si la pudieron cuidar en su casa sin presencia militar, si la pudieron cuidar en su casa sin nada de ayuda, ¿cuánto más lo van a cuidar con todos los recursos? Quien se preparó en lo poco, quien fue fiel en lo poco, quien fue bendecido en lo poco, prepárate porque el Rey te va a venir a buscar para cuidar la presencia de Dios en los lugares más altos, en los lugares más grandes. Vienen tiempos de ascensos, vienen tiempos de crecimiento de parte de Dios. Tenemos que entender un principio que es el más importante de la Biblia y es el principio de mayordomía. Y es que nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que usted tiene es suyo. Y si usted hoy está derrochando los recursos que Dios puso en sus manos, usted está pecando. Porque usted está gastando lo que no es suyo. Y no le quiero decir que usted no puede disfrutar, no puede tener un buen momento, no puede irse de vacaciones. Lo tiene que hacer y ahora vamos a hablar de eso. Lo tiene que hacer porque Dios quiere que usted sea bendecido. Pero cuando usted derrocha por demás, usted está pecando porque está gastando lo que Dios puso bajo su cuidado. Vamos a rendir cuentas por lo que Dios nos dio. Vamos a rendir cuentas por lo que Dios puso en nuestras manos. Vamos a rendir cuentas por lo que gastamos. La sobreabundancia tiene un propósito en el cristiano. ¿Usted sabía eso? Dios no quiere solo bendecirte. La sobreabundancia tiene un propósito. El primer propósito es dar gloria a Dios. Dice el libro de Proverbios que los lamentos del pobre son muchos, pero nadie los escucha. Y parece cruel esto, pero lo dice la Biblia. Dice la Biblia que la voz del pobre no es escuchada. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es muy discriminatorio, pero cuando una persona tiene dinero, es bendecida, tiene una posición económica, es escuchada. Y lo primero que Dios quiere hacer es bendecirte para que Él sea glorificado a través tuyo. Cuando Dios te bendice, nadie quiere imitar a una persona que no está bendecida. Nadie quiere imitar a una persona sin fruto. Nadie quiere imitar a una persona que no da los resultados en su vida de lo que predica o de lo que dice. En una oportunidad recuerdo que una hermana estaba encargada de un ministerio de consejería en una iglesia, no era mi iglesia, pero en una iglesia estaba encargada de la consejería y estaba encargada de dar una palabra de ánimo, de aliento a las personas. Y recuerdo que vivía llorando esta hermana y vivía con problemas. Y los que entraban a buscar un consejo salían peor que ella.
Y salían todos llorando. Y salían contándose los problemas y salían sin ninguna solución. Nadie quiere imitar. Y llegó un momento que cuando el pastor los mandaba, vayan a hablar con la hermana fulanito para consejería, ya no querían ir. Porque sabían que no iban a encontrar una solución. El otro día hablaba con unos hermanos, con unos amigos que me decían, fuimos a hablar con nuestra pastora y no nos sirvió lo que nos dijo. No nos llenó, no encontramos una solución porque no veíamos que lo aplique en su vida. Y qué terrible que es eso, ¿no? Cuando Dios te dio algo, Dios puso algo en tus manos, pero vos no lo sabés administrar correctamente. Qué doloroso que es. Entonces, la sobreabundancia en el cristiano tiene como propósito que vos puedas dar gloria a Dios, que vos puedas dar testimonio. Tus bienes, tus bendiciones, tu salud, tu matrimonio, tu familia tiene que ser un testimonio de que Dios está con vos. Eso se tiene que evidenciar. Lo segundo, son 20 puntos nada más. No, son 3. Bendecir a los demás. Dios no te va a dar nada para que lo puedas disfrutar vos solo. El propósito de la bendición es que vos puedas bendecir a alguien. Todo lo que Dios en tus manos pone es para bendecir. El otro día estaba mirando un experimento social de que hacían en la calle, donde una persona se acercaba a personas que estaban comiendo de repente, personas bien vestidas que trabajaban, estaban comiendo, y este hombre, que era parte de un experimento que se estaba haciendo, estaba así como un linchera vestido y se acercaba y le decía, por favor, ¿no me das una porción de pizza? ¿No me das algo? Y todos le decían, no, discúlpame, la comida es mía, trabajé un montón por esto, me costó un montón, no te puedo dar, le daban diferentes excusas. Pero había un hombre que estaba en la calle de verdad, que era un linchera de verdad, y le habían regalado una pizza. Y cuando esta persona que era parte del experimento se acerca a pedirle, le convidó. El que menos tenía, el que le faltaba, el que le escaseaba, fue el que dio. Qué locura esto, ¿no? Todo lo que Dios pone en tus manos es para que vos puedas bendecir a otros, para que vos puedas ser un puente, para que vos puedas realmente llevar a otro hacia la presencia de Dios a través de tu testimonio. Y cierro con lo último. Por último, y esto también es parte del plan de Dios, Dios quiere que tengas abundancia para que tengas una buena calidad de vida. Dios quiere y desea que tengas una buena calidad de vida. Hay personas que creen que Dios y las riquezas no son compatibles. Y quizás son los primeros que se van a morir por lo mal que comen y por lo mal que se alimentan, por no tener. Porque Dios quiere que vivas bien. Dios quiere que seas de bendición para otros. Dios quiere que puedas ser un puente para que otros también lo puedan conocer a Él. Vas a ser bendecido, pero acordate hoy de esta lección. Con esto te alcanza. Ay, Señor, pero me diste esta carga, me diste este problema. Dice la Biblia que no tenemos una carga mayor que la que podemos soportar. Si Dios te puso ahí es porque podés. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. En todo él había glorificado al Señor y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con poco o con mucho, el Señor te va a dar la victoria y el Señor te va a bendecir. Da gloria al Señor. Músicos, por favor, ponete de pie.